de participantes. Por favor, me confirma Juan David si se me está escuchando. Pronto Sí, tengo señor, lo dificultades estoy acá. escuchando muy bien. ¿Está bien? Lo Ok. escucho, sí. Bien, entonces en este seminario que corresponde a la exposición del profesor doctor Juan David Vázquez Jaramillo, profesor del programa de física, que nos va a tratar el tema de la teoría, recuerden la teoría BCS, que referida a la primera teoría que dio explicación a la superconductividad. Este BCS, como ahora Juan David explicará, son las siglas, las iniciales, las letras iniciales de los tres físicos que crearon esta teoría y por la cual más tarde, en el año 72, recordemos, recibieron premio Nobel por ese trabajo. Entonces, pues, Juan David nos va a tratar sobre esa teoría. Entiendo que va a ser una revisión según el título, aunque me le cambió, creo que vi que cambió un poco el título, Juan David. Cambié de todo, pero bueno. Ya explico. Bueno, entonces, bueno, lo que... Bien, Juan David, yo lo dejo entonces para que iniciemos, pues. Eh, bueno, profesor Jorge, compañeros, compañeras, buenas tardes. Pues vea, Jorge, lo que pasa es que la presentación que yo iba a hacer sobre la teoría BCS, la superconductividad, yo la tenía pensada como un preludio a la presentación de Juan Camilo, pero como cambiamos el itinerario de las charlas un poquito, entonces Juan Camilo va a introducir la teoría BCS desde la perspectiva de las Ah, ok. funciones de Green, y yo simplemente voy a dar una charla sobre las funciones de Green, no muy técnica, aunque obviamente esto es un tema, tiene cierto nivel, ¿cierto? Pero sobre todo para generar interés en nuestros estudiantes y profesores a que se unan a nuestro grupo de trabajo de funciones de Green. Es una charla para generar interés más que una charla para hacer alguna demostración científica, pues, ¿cierto? Aunque tiene algunos resultados, pero es más que todo como una prueba de concepto con funciones de Green. ¿Sí me explico? Ok. Está bien, Juan David. Adelante. Bueno, entonces acá me perdonan la fecha. Eh, Acá me perdonan la fecha, es bueno mayo del 2021, pero ahí se me olvidó corregir la fecha. Entonces, muy sucintamente, las tres primeras partes de la charla se las voy a introducir rápidamente para poder discutir las dos subsiguientes, que son las importantes. Vamos a hablar un poquito de lo que son funciones de Green, que obviamente para la mayoría de personas, y esto es un hecho, esto es bastante conocido, ¿cierto? Después vamos a hablar funciones de Green para la ecuación o ecuaciones del tipo Schrödinger, que son ecuaciones clásicas. Debemos de recordar que la ecuación de Schrödinger, particularmente en el contexto de mecánica cuántica, no es única. Es una ecuación que aparece mucho en óptica también, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos decir que la ecuación de Schrödinger particularmente sea una descriptora de la unicidad de la mecánica cuántica, no la ecuación de Schrödinger. Mas, sin embargo, después podemos ver cómo surgen las funciones de Green en teoría cuántica y después su aplicación a algunos temas de materia condensada y microscopía electrónica de barrido, que es el tema que nosotros particularmente trabajamos con el grupo de investigación de física teórica del Estado Solo en la Universidad del Valle, con el semillero de investigación en el grupo de óptica moderna en la Universidad de Pamplona. Y después simplemente voy a presentar el equipo de estudiantes con el que venimos trabajando y lo que está haciendo cada estudiante.
Bueno, muy bien. Entonces, las funciones de Green desde la perspectiva de George Green es algo bastante conocido. Por ejemplo, si nosotros consideramos un problema de valor inicial como el oscilador armónico amortiguado y forzado, entonces básicamente que cualquier solución a este problema de valor inicial se puede conocer siempre y cuando se conozca esta función h de t menos o h de t que la llamamos respuesta impulsiva y que satisface este problema de valor inicial. De aquí que la excitación sea un delta a esta función se le conoce en la literatura de las matemáticas como respuesta impulsiva, ampliamente desde antes de George Green, ¿cierto? Ahora, después de George Green, esta es una función muy importante en física que caracteriza el sistema físico ampliamente en sus escalas de energía, escalas de longitud, escalas de tiempo, etcétera, etcétera. O sea que realmente es la imagen matemática de un sistema físico esta función. Simplemente como modo de repaso, una vez nosotros conocemos esta función h de t, podemos determinar, obviamente, cualquier respuesta a una excitación arbitraria. Determinar esta función h de t para el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias es bastante sencillo. Lo podemos hacer con la transformada de Laplace. Entonces transformamos en Laplace y hallamos esta representación, la transformada de Laplace de la respuesta impulsiva, que en el vocabulario de ingeniería se conoce como la función de transferencia. Una forma de hallar h de t es utilizando la transformada inversa de Laplace, la fórmula de inversión, que es una integral en el plano complejo sobre h. Pero obviamente, si nosotros tenemos unas características particulares en HDS, eso lo podemos hacer por el teorema del residuo, y el teorema del residuo da como origen la expansión en fracciones parciales, ¿cierto? O lo podemos hacer por comparación. Si nosotros comparamos, hacemos algún artificio matemático de dividir y multiplicar por una constante. Podemos comparar esta transformada de acá con una tabla de transformadas y vemos que estos, disculpen, es e a la menosito omega 0t por el seno de una frecuencia amortiguada por el tiempo. Eh, Esto es la respuesta impulsiva para un oscilador armónico amortiguado. Una vez nosotros conocemos esta respuesta impulsiva, lo interesante de esta respuesta impulsiva es que podemos conocer la respuesta a una excitación arbitraria a través de la integral de convolución de la que les había hablado en la primera página, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden intentar hacer esto para la respuesta al escalón unitario, que simplemente es 1 para t mayor que 0, y en unos sucintos pasos de integración, entonces ustedes pueden llegar a esta respuesta que tenemos acá, ¿cierto? Que es realmente la respuesta al escalón de un oscilador armónico amortiguado, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos ese conocimiento matemático sobre el sistema físico, entonces queda determinado en términos de esa integral cualquier respuesta de un sistema lineal a una excitación arbitraria. Entonces, este es el fundamento más importante, lo que nosotros a la postre vamos a conocer como función de Green. La función de Green es la respuesta impulsiva a un sistema físico de carácter espaciotemporal. Así fue como George Green lo escribió en su ensayo de 1928 sobre una aplicación, acá lo coloco en español, una aplicación del análisis matemático a la teoría de la electricidad y el magnetismo. Realmente, así nosotros lo utilicemos o no lo utilicemos, cuando nos veamos enfrentados a un problema de electromagnetismo o de electrodinámica o de teoría electromagnética, la función de Green es el corazón del electromagnetismo, ¿cierto? Obviamente, nosotros no siempre lo vemos desde esa perspectiva, pero lo que nosotros vemos en el electromagnetismo subyace desde una base de la función de Green. Entonces, esto es una teoría sumamente importante. A partir de la primera identidad de Green y de la segunda identidad de Green, y obviamente el trabajo de Siméon-Denis Poisson en funciones potenciales, George Green introduce lo que nosotros conocemos como la función potencial por primera vez, que es una función que depende de dos posiciones, ¿cierto? Y George Green dice que para este problema particular, el laplaciano de esa función
debe ser igual a menos delta 3 de R menos R'. Y eso le permite determinar una función g de R, R', que como vemos depende de la diferencia de las posiciones, y de esta forma escribir una solución completa para la ecuación de Poisson, ¿cierto? Entonces, esta es la primera manifestación de la función de Green. Esta función de Green, así muy rápidamente, se puede calcular. Obviamente esta es la nomenclatura de Green, ¿cierto? La nomenclatura, por ejemplo, que usa el texto de electrodinámica clásica de Jackson es con un signo más acá y con un signo menos acá, pero sin el 4pi, pues porque esos son unidades gaussianas y esto está en el sistema internacional, ¿cierto? Ya recuerden que en unidades gaussianas, epsilon sub 0 no es otra cosa que 1 sobre 4pi, o sea que esto quedaría acá básicamente igual a menos 4pi por rho, ¿cierto? En gaussianas, pero acá estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, ¿cuál es la tarea del físico matemático una vez tiene un problema de autofunciones o un problema de valor en la frontera? La tarea es encontrar la función de Green para poder escribir una solución fundamental de las variables de interés, que en este caso es el potencial, ¿cierto? Y a través, obviamente, de escribir una solución para el potencial, podemos escribir una solución para el campo eléctrico, que es la que nosotros conocemos del electromagnetismo, ¿cierto? Sepamos o no sepamos funciones de Green, eso no importa. Aquí en estas diapositivas se puede ver muy sucintamente cómo se obtiene la ecuación de Poisson y cómo le podemos dar solución a la función de Green. Lo primero es obtener una representación de espacio recíproco para la función de Green. Y lo segundo es aplicar la transformada inversa de Fourier. Obviamente nosotros tenemos 3 dimensiones acá. Esto es un producto K.R. Entonces acá utilizamos coordenadas esféricas. Y podemos llegar muy sucintamente integrando a esta función de Green. Aplicamos la integral de convolución para determinar obviamente la respuesta a una entrada arbitraria, que en este caso es una densidad de carga, y terminamos escribiendo el potencial de esta forma. Acá esto no debería ser T', sino que debería ser solamente T, ¿cierto? Porque esto es un sistema sin memoria. Entonces, básicamente que una vez nosotros hemos evaluado la función de Green, sucintamente podemos determinar la solución al problema de valor en la frontera o de condición inicial. Muy bien. Para la ecuación de Schrödinger, esto es algo parecido, ¿cierto? Es que la ecuación de Schrödinger tiene una particularidad y es que la excitación queda en términos de la respuesta. Este tipo de problemas de valor en la frontera se llaman problemas autoconsistentes, ¿cierto? Entonces es un problema típico de scattering en mecánica cuántica. Entonces nosotros haciendo algunos reemplazos o algunas asignaciones más bien, podemos escribir la ecuación de Schrödinger como una ecuación de Helmholtz o una ecuación que se parece a la ecuación de Helmholtz, porque la ecuación de Helmholtz no es exactamente esta, ¿cierto? Entonces, y obviamente, como lo hemos hecho en los 2 ejemplos anteriores, planteamos el problema de valor en la frontera para una función potencial GDR que llamamos función de Green, ¿cierto? Y una vez obtenemos la función de Green, entonces podemos expresar la solución, o sea, la función de onda, como la integral de convolución entre la función de Green y la excitación, ¿cierto? Obviamente este es el procedimiento, estos son sistemas lineales, ¿sí o no? Entonces esto para sistemas lineales no es que no funcione, pero funciona diferente, ¿cierto? Entonces desde la perspectiva del análisis funcional hay que hacer algunas cositas. Pues ahora solamente nos queda hallar GDR, ¿cierto? Y el conocimiento sobre mi sistema físico queda completamente determinado. Eso es lo que significa la función de Green. Conocimiento sobre un sistema físico, ¿sí o no? Entonces, obviamente, acá escribimos la integral de convolución, que una vez conozcamos a G, nos permite conocer la respuesta a una excitación arbitraria. Ahora hay que recordar una cosa, que puede que esa integral no sea una integral analítica, ¿sí o no? Entonces, obviamente, en ese caso, no podemos cerrar
más que con una integral la solución al problema de condición en la frontera, ¿cierto? Entonces, acá hacemos este procedimiento, multiplicamos por e a la i QR en ambos lados e integramos. Esto simplemente porque nos quede algo así como una transformada de Fourier. De acá, de este laplaciano, sacamos un menos q cuadrado. Acá sale el k cuadrado de forma natural y obtenemos la función de Green para ese problema, ¿cierto? Siguiente paso, necesitamos GDR. Acá tenemos la función de un espacio recíproco. GDR, aplicamos la transformada inversa de Fourier, coordenadas esféricas, ¿cierto? Yo les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes puedan revisar el procedimiento. Estos son procedimientos muy sencillos, simplemente como para introducir la noción de función de Green. Y acá hemos llegado a esta integral que básicamente la podemos hablar en el plano complejo, ¿sí o no? Esta notación que yo he utilizado acá es una notación para introducir el problema de funciones de Green, tal como ustedes lo conocen en electrodinámica, pero desde la perspectiva de la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? En el libro de mecánica cuántica de Sakura, en el capítulo 6, o en el de Franz Babel de Advanced Quantum Mechanics, en el capítulo 4, la notación es un poquito diferente y es la notación que si nosotros estamos con mecánica cuántica debemos de adherir a, ¿cierto? Entonces, esta notación que utilicé acá simplemente es con fines pedagógicos para que comparemos con los problemas de valor en la frontera que conocemos de electrodinámica, ¿cierto? Entonces, no es para malacostumbrar a nadie a la notación de algunos libros de texto de mecánica cuántica que realmente propagan falsas nociones sobre la mecánica cuántica y terminan confundiendo más a la persona que realmente quiere aprender mecánica cuántica. Entonces, esto es con fines pedagógicos de comparación con problemas de valor en la frontera, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que eso queda muy claro cuando nosotros esgrimimos el argumento de que la ecuación de Schrödinger no es una ecuación fundamental de la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces es una ecuación que aparece en varios estadios de la física, en diferentes áreas, no solo en óptica, ¿cierto? En otras partes también, pero principalmente en óptica, pues. Pues acá evaluamos esta integral en el plano complejo, simplemente escogiendo dos contornos, eso me imagino que es bien conocido para todos. Uno de los contornos encierra un polo, el otro de los contornos encierra el otro polo, como podemos ver acá. Y simplemente utilizamos el teorema del residuo para evaluar la función de Green. Y una vez tenemos la función de Green, la reemplazamos. Pueden seguir acá por los colores. Todo lo que tiene que ver con la función de Green y el propagador está en rojo. La reemplazamos en la integral de convolución y esta es la solución particular a esa ecuación de Helmholtz, que es en lo que se convierte la ecuación de Schrödinger. Obviamente depende de valores pasados de la función de onda, ¿cierto? Entonces esto es un problema de scattering. Es como si la función de onda se estuviera propagando en una dirección. Acá hubiera, por ejemplo, un potencial de scattering y después la función de onda comienza a propagarse en una dirección diferente. Usted puede seleccionar un sistema de coordenadas donde esto, por ejemplo, es R' acá y esto, por ejemplo, es R, ¿cierto? Ese es el significado físico de esa ecuación. Una dispersión, ¿cierto? Entonces, hasta acá el conocimiento de las funciones de Green está más o menos completo y la electrodinámica también. Más sin embargo, habían unas discusiones muy interesantes entre dos científicos del área de California, que eran Richard Feynman y Julian Schwinger, ¿cierto? Esa discusión realmente renovó el interés sobre las funciones de Green que ya se había perdido por allá a finales de los años 40. Entonces, a partir de esa discusión, Richard Feynman, obviamente nosotros conocemos su nuevo planteamiento sobre la evolución de un estado en el espacio de Hilbert, ¿cierto? Una forma alternativa para evaluar la evolución temporal de un estado. Y a partir de ello, entonces comienza a surgir una nueva idea sobre las funciones de Green, pero en mecánica cuántica, propiamente dicho, ahora sí, ¿cierto?
No en términos de ecuaciones de Schrödinger ni nada de eso, sino en términos de teorías fundamentales de la mecánica cuántica. Y tenemos lo siguiente. La función de onda no es otra cosa que una proyección, es decir, es una medida sobre un espacio de Hilbert. Eso es lo que es una función de onda. Se está midiendo algo sobre un estado, entonces proyectamos un estado en una base continua y nosotros podemos demostrar que la función de onda tiene una estructura como de integral de convolución. Entonces, ojo acá. Acá hay un elemento importante de la teoría, que es este de acá. Y la gran pregunta o la pregunta central en mecánica cuántica o la teoría de campos es cómo calcular ese elemento de la teoría. De eso han salido, obviamente, muchos desarrollos, muchos reportes, cómo vamos a calcular eso, ¿cierto? Entonces, y esto es lo que nosotros conocemos como propagador, ¿cierto? Este elemento de la teoría cuántica tiene la misma naturaleza que la función de Green en teoría clásica, exactamente la misma. Lo que pasa es que actúan de manera diferente, ya que la filosofía con la que nosotros pensamos cuánticamente y clásicamente es obviamente muy distinta, ¿cierto? Entonces, y entonces nosotros obviamente podemos pensar que este propagador es como simplemente una función de Green que depende de dos posiciones y dos tiempos. Entonces, este es un propagador que me habla de transiciones del estado en un punto X', en un tiempo T', como podemos ver acá, a una posición X en un tiempo T. Entonces, y se puede demostrar, de hecho, Sakurai lo hace en el capítulo 2, ¿cierto? Lo hace Sakurai en el capítulo 2 y posiblemente Jean-Claude Itzigson en el libro Teoría de Campos también, pero no recuerdo, pero Sakurai de seguro que lo hace en el capítulo 2. Y en el libro de Mecánica Cuántica Avanzada de Sakurai también está, demuestra que este propagador también obedece a la ecuación de Schrödinger para una sola partícula. Cuando nosotros ya comenzamos a agregarle partículas a nuestro sistema físico, entonces, además de que la ecuación de Schrödinger se vuelve un lastre en la estructura de muchas partículas. Entonces, no satisface una ecuación de Schrödinger, por ejemplo, de dos partículas, no la satisfaría. Entonces, habrían otras cosas que habría que tener en consideración, ¿cierto? Entonces, pero en un principio, para una sola partícula, estamos hablando que este elemento de la teoría es exactamente igual a los elementos de la teoría que acabamos de ver en esos tres ejemplos. El oscilador armónico, la ecuación de Poisson y la ecuación de Helmholtz para el caso de Schrödinger, ¿cierto? Exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Entonces, obviamente, Julian Schwinger toma la delantera y es Julian Schwinger la primera persona, la primera de dos personas importantes que comienzan el pensamiento renovado de funciones de Green en mecánica cuántica. Ese era uno. El otro fue un físico japonés de nombre Ryogo Kubo, ¿cierto? De hecho, sus libros de la época y sus papers de la época están completamente estructurados en términos de funciones de Green, ya una visión renovada de la función de Green, una función de Green como propagador. ¿Qué distingue? Entonces uno podría preguntar, bueno, ¿es exactamente lo mismo? No. Leo Kadanoff, que fue otro exponente tardío de la teoría de funciones de Green mecánica cuántica. En el libro de Leo Kadanoff de 1962, él explica relativamente bien y en relativamente pocas palabras que la diferencia entre una función de Green en mecánica cuántica y en mecánica clásica es que esencialmente una función de Green en mecánica cuántica, además de ser un propagador, es un valor esperado. Es una amplitud y nosotros sabemos que las amplitudes tienen un significado profundo en mecánica cuántica.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decidimos, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuándo uno utiliza funciones de Green en mecánica cuántica y cuándo no? La función de Green en mecánica cuántica es útil cuando nosotros vamos a analizar transiciones de estado. Para el estado estacionario, obviamente usted lo puede hacer en estado estacionario, una teoría completa, pero eso es un desastre completo. O sea, uno utilizar una función de Green para el estado estacionario, ¿sí o no? O sea, eso es como uno matar una mosca con una bazuca, pues, ¿cierto? Entonces no aguanta la herramienta, ¿cierto? Una mosquita la puede matar de pronto con la mano, ¿cierto? Con una de esas cositas que andan en la calle, vale, en la pared, ¿cierto? Entonces, es como una analogía. La función de Green es una técnica muy poderosa, pero el estado estacionario no está hecho para funciones de, más bien la función de Green está hecho para el estado estacionario, sino cuando nosotros estamos analizando transiciones, ¿cierto? Ahora, debido a esto, hay unas preguntas fundamentales que nosotros podemos resolver para pensar cómo definir. Recuerden que la tarea es calcular el propagador. Entonces, ¿cómo definimos nosotros apropiadamente una función de Green en mecánica o en teoría cuántica que se convierte en una teoría cuántica de campo? ¿Cómo definimos nosotros la función de Green? Bueno, básicamente la pregunta es, ¿cuál es la amplitud de probabilidad para crear una excitación? Ya lo voy a explicar por qué uso la palabra excitación y no partícula, en una posición R' y en un tiempo R' y subsecuentemente destruir esa excitación en una posición R en un tiempo T. Entonces se plantea esta definición de función de Green para nosotros poder resolver esa pregunta, es esa amplitud de probabilidad para determinar esa transición, ¿cierto? Cuando yo creo en un punto en un tiempo y después destruyo en otro punto en un tiempo diferente. Podemos hacerlo conversamente. Es la amplitud de probabilidad para destruir una excitación en una posición R y en un tiempo T y subsecuentemente crear la excitación en R' en un tiempo T'. Si yo supongo que estos operadores de acá son operadores fermiónicos, o sea, representan electrones, etcétera, etcétera, entonces cuando yo invierto el proceso, cambian de signo, ¿cierto? Eso sería la simetría de intercambio de estas partículas que llamamos fermiones. Por lo tanto, una forma compacta de escribir una función de Green que nos permita estudiar a profundidad este tipo de sistemas donde se crean y se destruyen partículas o excitaciones más bien, es con un operador de ordenamiento temporal que nos dice cuál de las dos pasa primero, si primero destruyo o primero creo, ¿cierto? Y por eso típicamente la función de Green se escribe de esta forma y este menos I sobre H barra tiene que ver con las unidades en la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Para que esta función de Green satisfaga la ecuación de Schrödinger por lo menos hasta los acoplamientos de una sola partícula, ¿sí o no? Ahora la pregunta es, Jorge, voy a silenciar el micrófono. Listo. Joan, ¿me permite silenciar tu micrófono, por favor? Claro, sí, señor. No, usted no, Joan Sebastián. Listo, ya. Entonces ahora la gran pregunta es ¿qué hace uno con una función de Green mecánica cuántica? ¿Para qué sirve o simplemente son matemáticas? ¿Qué puedo hacer o qué puedo lograr con una función de Green? Lo primero que tengo que hacer es obtener una ecuación diferencial que me permita obtener la función de Green. Hay varias formas de obtener funciones de Green, no solamente esta forma. Esta es una forma que plantea Leo Kadanoff que se llama la ecuación de movimiento. Antes esto no es un operador, o sea que no es Heisenberg Equation of Motion, no, no lo es. Es una ecuación de movimiento por un propagador que es distinto. Tomamos la derivada con respecto a T o T', aplicamos el álgebra de fermiones y entonces acá obviamente nos queda un anticonmutador. Esto es un anticonmutador
después de que nosotros obtenemos, bueno, primero obviamente nosotros representamos el operador ordenamiento temporal en términos de las funciones escalón. Si T' va primero que T, entonces tengo teta de T menos T', y si T' va después que T, entonces tengo teta de T' menos T. Y simplemente derivo como producto, como ustedes pueden observar acá en la diapositiva, pueden seguir los colores, ¿cierto? Y entonces obtenemos esta ecuación general. Acá no hay ninguna aproximación. Esta es una ecuación general para nosotros obtener una ecuación de movimiento para una función de Green. Por si se habían preguntado cuándo entraría el hamiltoniano en discusión, acá es donde entra el hamiltoniano. Entonces, la función de Green es un propagador que es específico para este hamiltoniano. Entonces, una pregunta importante que se le puede ocurrir a uno, a mí me ocurrió varias veces, venga, pero entonces el hamiltoniano realmente, en muchos casos, no es la mejor forma de escribir un sistema físico. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para escribir una función de Green cuando tenemos el lagrangiano, cierto? Entonces, donde se cumplen todas las invarianzas del caso. Entonces, en ese sentido, habría que plantear esto de otra forma, sobre todo usando integrales de camino, ¿cierto? Es con las integrales de camino y con teorías efectivas que uno construye funciones de Green de manera perturbativa para el caso del lagrangiano. Para el caso del hamiltoniano, que es el caso que vamos a exponer en este momento, simplemente el hamiltoniano, que es el generador de las traslaciones temporales, va acá en este conmutador. De este término de acá van a salir diferentes tipos de funciones de Green, como vamos a ver en un ejemplo. Y podemos configurar, por ejemplo, un sistema de funciones de Green para nosotros resolver y obtener a la postre la función de Green que nos interesa, que es la función de Green de una sola partícula y causal. Yo no hablé de causalidad cuando introduje las funciones de Green, porque se me ha ido mucho tiempo, pero ustedes pueden obviamente recordar de su curso de electrodinámica, en electrodinámica 2, que uno obtiene las ecuaciones de Jeffimenko a partir de obtener la función de Green causal y la función de Green anticausal, después de haber obviamente obtenido las restricciones correspondientes de causalidad que llaman la relación de Kramer y Kronig, ¿cierto? Entonces, yo me imagino que eso es un procedimiento muy conocido para todos nosotros. Entonces, me refiero a esa causalidad que va dentro de las ecuaciones de Jeffimenko, ¿cierto? Que un sistema físico no ha de responder antes que sea excitado, ¿cierto? Es muy curioso porque acá en Colombia una vez hubo un suceso anticausal que me causa a mí como mucha curiosidad, ¿cierto? Porque eso es bastante extraño en el mundo que haya algo anticausal, pero aquí tuvimos algo anticausal una vez, pero la naturaleza no se comporta anticausalmente. Entonces, es la función de Green causal la que estamos buscando. Ahorita les voy a explicar cómo se halla una función de Green causal. Y con la función de Green causal, ahí sí nos podemos hacer una pregunta importante: ¿para qué son las funciones de Green? ¿Qué hacemos nosotros con funciones de Green? Las funciones de Green aguantan en materia condensada, en materiales, en alta energía, con lo que sea, ¿cierto? Ahora, hay algunas perspectivas desinformadas, sobre todo con las personas que trabajan funciones de Green con los computadores, y entonces que se ponen a teclear y eso, mejor dicho, teclean y salen resultados y del enter, enter, enter y salgan papers y papers y papers, ¿cierto? De que la función de Green no sirve para estudiar sistemas donde hay interacción electrón-electrón es completamente falso. Una cosa muy distinta es que sea duro, es que es muy difícil de solucionar el problema, eso es distinto. ¿Sí o no? Pero no es que no tenga solución, ¿cierto? Pero cuando usted sabe qué hay detrás del código del programa que usted está corriendo, usted entiende a profundidad qué es lo que hay ahí. Entonces yo creo que este tipo de afirmaciones no tendrían mucho sentido en su haber de vocabulario, pues como científico que trabaja en esta área, ¿cierto? Entonces, por eso, el ejemplito que les traigo es un ejemplito de interacción electrón-electrón muy conocido en materia condensada,
que se llama Dynamical Mean Field Theory. Entonces les voy a mostrar cómo a través de una serie de aproximaciones nosotros podemos llegar a una comprensión sencilla, pero después de todo comprensión de lo que sucede dentro de un metal, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué son las funciones de Green? Nosotros podemos ver en el panel superior unas gráficas como lobulares, ¿cierto? Yo diría que desde la perspectiva de equilibrio termodinámico, esa es la aplicación más importante de las funciones de Green. Y es que nos permite determinar la densidad de estados o las funciones espectrales. Si nosotros estamos por fuera del equilibrio, ya obviamente hay un poco de cuestiones que hay que calcular con funciones de Green que exceden por mucho la densidad de estados y la importancia de la densidad de estados, ¿cierto? Pero en equilibrio, diría yo que la densidad de estados es la cantidad más importante que calculamos con funciones de Green, debido a que la densidad de estados determina cuál es la naturaleza de un material en una gran proporción, ¿cierto? Nos determina si un material es un metal, si un material es superconductor, si un material es semiconductor. Podemos añadir temperatura a la densidad de estados, lo que no podemos hacer con una estructura de bandas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a hallar correcciones de temperatura a la estructura de bandas, estructurando una teoría de temperatura cero. Eh, mm, y mm, inclusive la densidad de estados es útil en algunos límites para estudiar el magnetismo y la superconductividad. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del manganeso, como les decía hace 8 días, manganeso, hierro, cobalto, níquel, ¿cierto? Algunos otros materiales magnéticos tal vez. Entonces, con la densidad de estados nos bastamos. Ahora, si nosotros vamos a hablar de la lactania y lactinia, realmente no. Entonces, pero eso es otro tema. Con la función de Green podemos obtener susceptibilidades paramagnéticas y ferromagnéticas. Podemos obtener funciones respuesta de scattering y podemos predecir imágenes de superficies si nosotros trabajamos con microscopios electrónicos de barrido. Microscopía electrónica, ya sea de superficie, ya sea de escaneo, ya sea de transmisión. Funciones respuesta de espectroscopía óptica y electrónica. Y sobre todo, las funciones de Green son una teoría universal para trabajar por fuera del equilibrio. No hay absolutamente nada mejor que eso para trabajar por fuera del equilibrio, no existe. Entonces, por ejemplo, en cantidades de transporte podemos definir funciones de transmisión que nos determinan cómo se comporta el transporte en la nanoescala en una determinada situación. Conductividad diferencial, flujos de partículas y de calor. La función de Green es, como dirían los españoles, es la leche total, ¿cierto? La densidad de estados, como les había dicho, la densidad de estados es una cantidad muy importante en materia condensada. Nosotros podemos ver acá diferentes densidades de estados para diferentes condiciones de temperatura en un material en donde consideramos que un electrón, que la interacción dominante es la interacción entre un electrón y una vibración. Obviamente acá nos damos cuenta que alrededor de esta región hay más estados que pueden ser ocupados que las regiones contiguas. Acá obviamente hay una buena cantidad de estados que pueden ser ocupados. Entonces yo más o menos me puedo dar cuenta cuál es el régimen de energía que domina, ya sea el proceso de transporte, el régimen de energía que domina la magnetización, la electrificación para materiales ferroeléctricos y paraeléctricos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vamos a hallar densidad de estados, típicamente nosotros podemos hallarlo en el límite continuo o en el límite discreto. Entonces, en el límite discreto le llamamos lattice. Ya la función de Green ya no depende de R y R', sino que depende de dos índices
que me dicen dónde estoy yo en una red particular de átomos, ¿cierto? Puedo estar en este átomo, puedo estar en este otro. Entonces, en cada uno de estos puntos, por ejemplo, de esa red hexagonal que nosotros vemos ahí, ¿cuántos estados por unidad de energía están disponibles para ocupar o cuántos están ocupados? Esa es una pregunta fundamental para nosotros poder predecir algunas cosas en el estado sólido. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. La función de Green causal es una función de Green que se puede expresar de esta forma, como el valor esperado de un anticonmutador con teta de t menos t', que me determina la causalidad. Donde en este caso el valor esperado lo estamos calculando usando el valor esperado térmico, que es con la función de partición, y la traza está a medio haber quedado adentro de los corchetes, disculpen ahí, la traza del factor de Boltzmann por el operador. Ahora, ¿qué hacemos una vez tengamos la función de Green calculada? La multiplicamos por -1 sobre pi, le sacamos la traza a la parte imaginaria de la función de Green retardada y esa es la función espectral. Y esto nos va a suministrar información útil sobre el sistema físico. Listo. El ejemplo que les traía es el siguiente. En materia condensada, ¿cuál es digamos que si uno quiere ver la materia condensada desde la perspectiva de los modelos microscópicos, realmente qué es lo que uno ve? Entonces, nosotros lo que queremos es estudiar la cinemática y la dinámica de electrones, fonones, fotones. Y esto es lo que nos permite hacer, nos permite determinar una función que llamamos función respuesta, que básicamente es cómo cambian las propiedades de un material ante una perturbación externa que puede ser magnética, eléctrica, mecánica, óptica, optomagnética, como en Faraday y Kerr, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos permite, obviamente, evaluar esa cinemática de esos electrones, fonones, fotones, excitaciones individuales. Ahora, las funciones respuesta son muy importantes porque es el vínculo entre la medida y la teoría. Y eso es básicamente a lo que nosotros nos hemos dedicado, por ejemplo, en el semillero de óptica moderna todo este semestre en las sesiones, a estudiar cómo vincular el experimento y la teoría mediante funciones de respuesta, obviamente comenzando por los límites más sencillos, que son los límites clásicos, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con una teoría, por lo menos en el régimen lineal, que se llama cubo linear response. Aunque obviamente esto está limitado porque es una teoría lineal. Lo que nosotros podemos calcular con esto es prácticamente infinito desde muchas perspectivas. Ahora, ¿cuál es el problema que yo quisiera discutir con ustedes? Un problema científico, actual, tiene algunas partes que ya están completamente un conocimiento bien establecido, otras partes que no. Es Dynamical Mean Field Theory in the Haber Model, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? El modelo de Haber es un modelo donde nosotros podemos estudiar en segunda cuantización las interacciones entre electrones típicamente en un metal, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta energía de acá es la energía necesaria para mantener un electrón en un lugar del metal o del sólido. Y esta energía U es la energía que se tiene que pagar para poder adicionar un electrón en un lugar particular del sólido, ¿cierto? Entonces, este de acá se llama el término interacción electrón-electrón porque ustedes podrán notar que son 4 operadores, ¿cierto? Ahora, este problema no tiene solución y es complicado de llegar a una solución aproximada, ¿sí o no? Nosotros nos vamos a enfocar en esta interacción U, que es la interacción electrón-electrón, y para eso, entonces, Antoine Georges, un físico francés, y Ole Erickson,
un físico sueco de la Universidad de Uppsala plantearon el siguiente dilema. ¿Qué tal si en vez de nosotros considerar toda la red de electrones, nosotros simplemente consideramos este mancito de acá? Solo un lugar del sólido y que consideramos el resto del sólido como si fuera un reservorio termodinámico. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a analizar cómo interactúa ya sea el solo electrón. Acá pueden haber no electrones, puede haber un electrón spin up o puede haber un electrón spin down, o puede haber una doble ocupación cuando hay la energía suficiente para que todo lo que sea permitido por Pauli y prohibido por energía suceda, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer es calcular la densidad de estados local en ese punto, y para eso podemos utilizar funciones de Green. Y eso nos va a dar una buena idea de si alrededor de ese punto localmente ese sólido se comporta de manera metálica o de manera no metálica. No necesariamente aislante, pero simplemente no metálica. Para eso, obviamente en esta teoría no se introducen, se utilizan otro tipo de funciones de Green que no tienen una contraparte clásica, que se llaman funciones de Green mayor que y menor que se pueden escribir en términos de funciones de Green causales y anticausales así. Este sigma de acá es un parámetro que se llama autoenergía y determina qué tan fuertemente está acoplado este punto de acá con los vecinos externos que forman el reservorio. Y en la teoría es necesario calcular el número de partículas, ¿cierto? Que está entre 0 y 1, es una densidad de partículas en ese punto que yo estoy analizando. ¿Qué es lo que se hace? Se analiza punto por punto, se hace Dynamical Mean Field Theory en cada punto y después se hace un promedio, ¿cierto? Básicamente nosotros procedemos como les conté hace unas diapositivas, hallando la ecuación de movimiento para la función de Green, obtenemos esta ecuación diferencial funcional para la función de Green. Y de acá nos salen 3 funciones de Green que tenemos que resolver. Estas 2 de acá las tenemos que conocer antes de conocer la que está en rojo. Esta de acá es una función de Green que llamamos híbrida, porque determina es la que caracteriza la hibridización entre ese punto único en el metal y lo que lo rodea. Esta en azul la llamamos la función de Green interactuante porque es la función de Green que caracteriza las escalas de energía y de tiempo en las que interactúa un electrón con otro electrón. Y para nosotros obtener la versión causal de esta ecuación de movimiento funcional, simplemente hacemos la prolongación analítica y cambiamos omega por omega más y delta. Y así obtenemos solamente funciones de Green retardadas acá. Esto es lo mismo que no se ve, esto es lo mismo que acá, pero simplemente retardado. Muy bien. Acá hay unas definiciones de rigor que nosotros tenemos en el área de estudio, que son que la autoenergía tiene una parte real que está relacionado con un desplazamiento energético y una parte imaginaria que está relacionada con el tiempo de vida de una excitación en ese lugar del metal, ¿cierto? O si ustedes quieren, con el aumento de entropía localmente también, ¿cierto? Simplemente si ustedes tienen un nivel electrónico de esta forma, esa parte imaginaria de la autoenergía, una vez ustedes acoplan ese nivel electrónico a un reservorio termodinámico, entonces se introduce una dispersión, una incertidumbre con respecto a la energía ahí, mediante este ensanchamiento que a media altura es de valor gamma, ¿cierto? Ese es el significado físico de esta autoenergía. La parte real simplemente es un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de esa autoenergía una vez usted la pone en contacto con el reservorio, pero a no ser de que sea una interacción muy fuerte, ese lambda no se tiene en cuenta, es muy débil en comparación con otras escalas de energía. Pues. Utilizando una álgebra no despreciable, nosotros podemos llegar a este par de ecuaciones algebraicas en el dominio de Fourier
para solucionar simultáneamente tanto la función de Green causal para una sola partícula como la función de Green causal para dos partículas. Y de esta forma obtenemos así esta última expresión de donde en últimas ya tenemos la función de Green causal, simplemente haciendo un poco de álgebra, tampoco mucho. ¿Qué es lo que nosotros debemos observar acá? Este problema yo lo solucioné usando algo que se llama la aproximación de Hubbard-1. Esta no es una solución exacta, no existe la solución exacta para este problema. Debido a que yo aproximé la solución para este problema me queda en términos del número de partículas de la especie contraria. Si acá estamos hablando de la función de Green para la especie spin-up, este sería el número de partículas para la especie spin-down y viceversa, ¿cierto? Los números de partículas, como nosotros vimos, quedan en términos de la función de Green. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo de manera autoconsistente. Usted primero, obviamente, asume un valor para esa densidad de partículas, calcula la función de Green con ese valor, después calcula la densidad de partículas y una vez tiene la densidad Es de más, bueno, partículas. usted estaba pidiendo el tercera edición, yo se lo puedo enviar. Yo creo que lo tengo. Chicos, el micrófono, por favor. Roger, gracias. Entonces, una vez ustedes tienen el número de partículas, se devuelven a calcular la función de Green y lo hacen de manera autoconsistente hasta que converja la función de Green y ese es el precio que tenemos que pagar. Entonces, acá obviamente nosotros vemos la función de Green útil para dos cosas. Para calcular el número de partículas y a la postre para calcular la densidad espectral que se muestra acá en el eje vertical, donde A de omega es igual, digamos, sigma, es igual a menos 1 sobre pi por la traza de la parte imaginaria de la función de Green causal, o si lo quieren hacer con funciones de Green por fuera del equilibrio, que no importa, porque lo que está por fuera del equilibrio abarca el equilibrio, lo podrían hacer como I sobre 2pi por la traza de G greater minus G lesser, ¿cierto? Entonces acá vemos la utilidad de la función de Green y vamos a ver la utilidad física de la interpretación de la densidad de estados. Entonces nosotros podemos ver acá que tenemos una banda de energía en energía 0 y una en energía 10 que corresponde a este parámetro de interacción 10, ¿cierto? Eso significa que cuando la interacción es muy fuerte, este sistema, obviamente que tiene dos bandas entre las que se pueden mover los electrones, se comporta como un no metal, ¿cierto? Para que este sistema se vuelva a comportar como un metal, tenemos que comenzar a bajar la interacción y hacer algunas otras cosas. Hay dos formas de bajar una interacción. Una interacción se puede renormalizar con vibraciones o simplemente separando los electrones físicamente, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos con interacciones, nosotros podemos, con interacciones vibración-electrón, nosotros podemos ver que se crean estas bandas laterales debido a las vibraciones y en algún punto ellas se van a comenzar a traslapar, ¿cierto? Si yo, hoy antes yo comienzo a aumentar lambda, se traslaparían, pero también puedo disminuir U. ¿Cómo disminuye U? U también disminuye aumentando lambda, porque uno puede demostrar mediante la transformación de Lamb-Firsov que U está renormalizado por lambda. Una vez tenemos vibraciones, el nuevo U es igual a U menos 2 lambda al cuadrado sobre la energía de la vibración H barra omega 0, ¿cierto? O sea que queda renormalizada y se comienza a reducir la interacción. Esto explica la superconductividad también hasta cierto punto, porque explica cómo cuando hay una vibración electrón, una interacción vibración-electrón, esta interacción U en algún punto va a cambiar de signo y de ser repulsiva se vuelve atractiva, o sea, una interacción electrón-electrón, pero atractiva, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos acá es simplemente separar los electrones físicamente y mantener la interacción electrón-vibración. Hasta que en algún punto por acá, en una región donde nosotros definimos la energía de Fermi,
ya realmente los electrones están libres para transitar de una banda a la otra y esto es un metal, ¿cierto? Entonces, para esto es muy útil la densidad de estados, para poder explicar el comportamiento metálico, no metálico, magnético, superconductor de los materiales. Y para ello tenemos que tener una forma de calcular la función de Green. Eso es lo primero que hay que hacer. Ya voy a terminar, profesores. Una aplicación que yo siempre he tenido en mente, de hecho yo desarrollé parte de la teoría de microscopía de electrónica de barrido de efecto túnel con funciones de Green, que está en el libro que les voy a citar. La microscopía electrónica de barrido es muy, muy interesante. Tengo yo inclusive entendido que la Universidad de Pamplona tiene un microscopio electrónico de barrido. Eso me parece una locura que una universidad colombiana tenga un microscopio electrónico de barrido para los estudiantes. Es bastante fantástico. Creo que deberíamos aprovechar eso de diferentes maneras. Estos son equipos que son costosos, pero realmente esto cambió radicalmente la forma como nosotros percibimos la nanoescala y la escala atómica. Hay dos equipos. Este es uno que es el microscopio electrónico de barrido, que es básicamente para obtener imágenes en la escala atómica de superficies metálicas. Y está el otro que es para obtener imágenes en la escala atómica de superficies aislantes, que es el microscopio de fuerza atómica, ¿cierto? Esta, por ejemplo, podría ser la punta del microscopio que no toca la muestra, simplemente se acopla por efecto túnel. Y este de acá es el substrato metálico, donde la muestra sí está absorbida sobre este substrato. Entonces nosotros tenemos un modelo, que es un modelo simplemente de dos metales con una molécula en el medio, donde la molécula está acoplada a cada metal. Y la corriente, ya sea de calor o de partículas, se puede expresar de esta forma, donde este tau de epsilon es algo que está escrito en términos de funciones de Green, como vamos a ver. Este tau de epsilon, para yo poder conocer la transmisión del microscopio, necesito conocer las funciones de Green. Y una vez yo conozco la transmisión, entonces yo básicamente con la punta del microscopio puedo saber localmente qué está sucediendo en la muestra. Eso realmente cambió la perspectiva que teníamos nosotros sobre la escala atómica con el microscopio electrónico de barrido, y para poder hacerlo necesitamos funciones de Green, ¿cierto? Entonces esta es otra aplicación muy interesante de funciones de Green, es muy actual, en la que estamos pues trabajando actualmente, como ya les contaré. Entonces, nuestro semillero de investigación en la Universidad de Pamplona en fisicoquímica teórica y termodinámica cuántica, que está bajo la línea que dice el profesor Edilson. Básicamente ahora tenemos algunos proyectos con algunos chicos de la Universidad del Valle, algunos chicos de la Universidad de Pamplona. Acá tenemos a Jalil, tenemos a Ángel Moisés, es Unipamplona, Luis Alejandro, Unibayuno, Joan Alexis Unibayuno, Humberto Universidad de Pamplona, Juan Diego Universidad de Pamplona, Juan Camilo Unibayuno, Daniela Universidad de Pamplona y Omar Universidad de Pamplona, ¿cierto? Hay otros miembros más jóvenes que están curioseando el semillero, como Luisa Mariana, Diego Pastrana, Liliana, que se ha unido a algunas de nuestras sesiones, Joan Sebastián de Unipamplona de Física, Andrés Felipe de Física, Andrea Natalia de Física, María Camila de Química, Osman, un estudiante de maestría. Entonces, tenemos unas reuniones muy interesantes alrededor de lo que les acabo de comentar en este momento. Juan Diego y Daniela son dos estudiantes de ingeniería química que están proyectando realizar su proyecto en refrigeración, lo que conocemos como refrigeración cuántica, ¿cierto? Es una perspectiva muy importante, nueva en la ingeniería química, porque la ingeniería química ya le está dando una vuelta para mirar hacia la nanoescala, ¿cierto? Eso es un hecho. Tenemos Juan Camilo, que es un estudiante de maestría de la Universidad del Valle, que está siendo financiado con el mismo proyecto que me financia a mí de postdoc, ¿cierto? En la convocatoria 849 del 2020, Juan Camilo está trabajando en espectroscopía electrónica espectroscopía cuántica electrónica de barrido de Andriev.
donde son las reflexiones de Andreev las que juegan el papel fundamental en la interacción con la muestra, ¿cierto? Tenemos correlación entre estructura molecular y función en un experimento de microscopía electrónica de barrido con el compañero Joan Alexis y Luis Alejandro. Y tenemos el efecto Josephson térmico con Ángel Moisés. Entonces ya esperamos que después de la presentación más personas se sientan interesadas, por lo menos a curiosear, ¿cierto? Entonces así sea curiosear. Tenemos unos contactos internacionales de los cuales el doctor Michael Ochoa ya estuvo en la Universidad de Pamplona, el doctor Jorge Luis Callado también estuvo, obviamente virtual, ¿cierto? En la maestría en física, y el profesor Altuk Shishman de la Universidad de Uppsala y la Universidad Técnica de Estambul también estuvo. Tenemos contacto con el profesor Abraham Nitzan, la profesora Judith Romanchi, son físicos y físicos del magnetismo, con mi supervisor, el profesor Jonas Fransson, con experimentales japoneses y con dos profesores con los que yo trabajo, que son el profesor Leonardo Pacho y la profesora Karen Rodríguez, ¿cierto? Entonces, ahora las contribuciones recientes que yo he hecho al campo están en este libro, donde está lo que les dije de microscopía electrónica, en 4 papers. Uno último que estamos trabajando con el compañero Jalil sobre el efecto Aharonov-Bohm en este tipo de sistemas de microscopía, y una conferencia muy antigua en donde se trabajaron fluctuaciones estadísticas desde la perspectiva de sistemas determinísticos como la ecuación de difusión-reacción, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Como les dije, no era una conferencia que buscaba presentar, como las otras que he hecho, en mucho detalle las contribuciones científicas, sino más que todo animar a que se quiera curiosear esta área que Colombia está bastante, no abandonada, sino inexplorada, sería la palabra. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Ok, Juan David, gracias. Y pues queda abierto por si hay algunas preguntas. Tenemos unos 5, máximo 10 minutos de preguntas si hay. La profesora Liliana tiene una pregunta. Profesora Liliana. Y después Juan Camilo. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Juan David, tengo una pregunta, no sé si me escuchas bien. Señora. Vale. Bueno, es más como una duda. O sea, desde el punto de vista matemático, las funciones de Green son aquellas funciones que satisfacen una ecuación diferencial. Como que tenemos un operador diferencial lineal y igual a la función delta Dirac. ¿Esto en física cómo se entendería? O sea, nosotros calculamos normalmente la función de Green y hacemos convolución con la condición inicial y eso me soluciona el problema de ecuaciones diferenciales. El de condición inicial, sí, cierto. Sí, sí, y pues el de frontera uno hace una cierta modificación. Pero entonces, o sea, digamos, ese operador delta Dirac, que es, saber, está entendido en el sentido de las distribuciones, ¿cómo lo entienden desde la parte física? O sea, es como más una curiosidad. Sí, el operador delta, obviamente, como es una distribución, eso no tiene mucho sentido por fuera pues de una integral, ¿sí o no? Entonces, pero desde la parte física, profesora, básicamente que lo que planteó George Green es que usted podía reducir la complejidad del problema expresando su excitación como la superposición de excitaciones locales, ¿cierto? Y él se dio cuenta que la respuesta, obviamente por la linealidad, la respuesta a una excitación local se puede superponer para determinar la respuesta a todas las excitaciones, ¿cierto? Por el principio de superposición. Entonces, Sí. porque una superposición de respuestas es básicamente la superposición de las respuestas individuales, realmente es la respuesta total. Entonces, lo que eso significa físicamente es que usted tiene una excitación local en el tiempo y en el espacio
y tiene una respuesta debido a esa excitación local. Y después simplemente superpone las respuestas mediante la integral de convolución. Eso digamos que sucintamente es lo que tiene George Green en el ensayo y es lo que obviamente nosotros los físicos trabajamos desde esa perspectiva. Vale, listo, Juan David, muchas gracias. Bueno, profesor. Juan Camilo. Profe, ¿podría volver a la parte de la densidad espectral, de cómo de alguna forma también explica la superconductividad? Y podría No, explicar un pero poquito acá más eso. esta densidad espectral no explica superconductividad, ¿cierto? Porque recuerde que para poder que haya una explicación sobre la superconductividad, usted necesita tener una densidad espectral para electrones y para huecos, ¿sí o no? Por lo menos desde la perspectiva de SS, pues, ¿cierto? A Ah, lo ya, que es yo, que como hiciste alusión, creí que sí, no, pero ya le voy a era explicar qué es esa. eso. No esta densidad espectral, sino el modelo de la interacción. Cuando usted desacopla una vibración, como nosotros vimos en clase de transporte cuántico, usted renormaliza los parámetros del Hamiltoniano, desacopla la vibración y los parámetros del Hamiltoniano E sigma se renormaliza y queda como E sigma menos lambda al cuadrado sobre h barra omega 0. Y la interacción electrón-electrón se renormaliza como U menos 2 lambda al cuadrado sobre h barra omega 0. Va a haber un punto, Juan Camilo, en el diagrama de fase en donde U, para una interacción electrón-vibración lo suficientemente grande, U se cancele con 2 lambda cuadrado sobre h barra omega 0. Eso significa que ya no hay interacción electrón-electrón. Si obviamente usted quisiera graficar esa situación que se suscita ahí en ese punto, usted podría decir, por ejemplo, que esta es U y esta U se está renormalizando hasta que llega a este punto donde 0 y después comienza a ser negativa. Entonces, ¿qué sucede acá? En esta región, U, como nosotros la conocemos desde chiquitos, ¿cierto? Desde tercero de primaria, U es repulsiva, ¿cierto? Pero una vez la interacción electrón-vibración se hace lo suficientemente fuerte comparada con la escala de energía interacción electrón-electrón, U se hace atractiva. Ah, Y, ya. y esto es básicamente lo que da origen a la Los pares. superconductividad convencional entre electrones de momento angular L igual a 0. ¿Sí me entiende? Sí. Ya en otros casos, ya eso es más complicado y uno tiene que analizar la simetría del emparejamiento electrónico particularmente, y si tiene acoplamiento spin-órbita, entonces ahí sí ya perdimos el año. ¿Sí me entiende? Ok, profe. Gracias, Juan. No, a usted. Gracias, profe. Profesor Oscar. Hola Juan David, ¿me escucha bien? ¿Aló? Profesor Oscar, no lo escucho. Aló, ¿me escucha ahí? Sí, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes Juan David, ¿cómo está? Bien, gracias. Entonces, sí, mi pregunta iba como también en el sentido de Camilo, en el sentido como entender un poco esa interacción entre fonones y electrones, ¿cierto? Digamos, ¿cómo se podría explicar físicamente un poco, digamos, cómo se podría ver esa interacción eh, explicando, por ejemplo, el carácter metálico del material? Es que no me queda muy clara la imagen física. O sea, hay que tener varias cosas en cuenta. O sea, lo primero es que la interacción de la que yo estaba hablando es una interacción local, Sí, ¿cierto? Y no es entre fonones, sino entre vibraciones y electrones, no fonones. ok, Para ese caso particular, ¿sí o no? Obviamente, la interacción entre fonones y electrones tiene
tiene cierto parecido, porque la naturaleza de la interacción es la misma, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo primero. Ahora, en el caso metálico al que usted hace referencia, entonces uno tiene que tener en cuenta que los electrones y las vibraciones interactúan de dos formas, interactúan con retardo y sin retardo, interactúan isotrópicamente y anisotrópicamente, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, Oscar, lo que sucede es lo siguiente. Un electrón, como usted puede ver, la forma más sencilla de ver esto, Oscar, es con el modelo de Gilliam. ¿Usted conoce el modelo de Gilliam? No, no. Bueno, es un modelo de materia condensada en donde unos electrones se están moviendo en un medio iónico de iones positivos y negativos y los iones se están desplazando en direcciones contrarias. Como se desplazan en direcciones contrarias, entonces están induciendo un campo eléctrico y ese campo eléctrico induce un momento dipolar, ¿cierto? Y ese momento dipolar sí puede interactuar con el electrón. Entonces, las vibraciones, esencialmente, recuerda que esto es un modelo, esto es un metal. Para el metal es mucho más complejo porque usted tiene que considerar la estructura de bandas del metal y debe considerar la relación de dispersión de los fonones debido a la periodicidad de la red, ¿cierto? Pero si uno considera el modelo de Gilliam, básicamente lo que sucede es que el, 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 el electrón emite momentum, un electrón reduce su momentum, el fonón absorbe ese momentum y hace que otro electrón que esté en la red aumente el momentum, ¿cierto? Entonces, por eso se da que la diferencia entre el momentum de los dos electrones que interactúan a través de una vibración es igual al momentum que transfiere el fonón, ¿cierto? Eso es una interacción estática, ¿cierto? En el tiempo. Hay interacciones para la superconductividad que son dinámicas en el tiempo y no isotrópicas o anisotrópicas. De eso habla una cosa que se llama la teoría de Liashberg. Entonces, si usted lo quiere ver sucintamente, para responder su pregunta más sucintamente, hay un electrón en algún lado, emite momentum, ese momentum lo absorbe una vibración y de esa vibración, otro electrón aumenta momentum y cambia su estado, ¿cierto? Entonces, básicamente es en un cambio de estado que se ve esta interacción en un metal entre la vibración y el electrón, ¿cierto? Entonces, ese es un escenario posible en un metal. El otro escenario posible en un metal es obviamente que usted absorbe, eso es instantáneo. Lo otro es que usted en un tiempo t, la vibración absorbe momentum y en un tiempo t' emite momentum y hay un retardo. Ese retardo solamente se puede entender desde el punto de vista de la autoenergía electrón-electrón y la autoenergía electrón-vibración. Y eso da lugar a otras excitaciones adicionales que visten el estado del electrón, lo revisten, ¿cierto? Entonces sería como un producto tensorial con esas otras excitaciones. Obviamente la energía del electrón no queda bien definida, hay una incertidumbre con respecto a la energía del electrón debido a la autoenergía electrón-electrón, la energía electrón-vibración, etcétera, etcétera. Pero ese caso particular de la materia condensada es mucho más complicado. Eso se llama Strong Coupling Theory of Superconductivity, ¿sí o no? Que es con la teoría de Liashberg. Entonces, la parte más sencilla desde el punto de vista metálico es la que yo le mencioné, que es el modelo de Gilliam. Absorbe momentum, emite momentum. Uno de los electrones reduce el momentum, el otro aumenta el momentum. Eso es básicamente lo que es la interacción electrón-fonón en la materia condensada desde la perspectiva más simple. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y obviamente, pues eso está relacionado con la temperatura. Sí, claro, porque tienen que haber modos disponibles, ¿cierto? Sí, sí, o sea, Entonces, teoría. esa amplitud de scattering, Oscar, depende de la función de distribución de Bose-Einstein y de la función de distribución de Bose-Einstein más 1. Eso significa que van a haber emisiones espontáneas y no espontáneas. Las no espontáneas están relacionadas con S1, que son las netamente cuánticas, y las espontáneas con la función de distribución de Bose-Einstein. Si usted tiene baja temperatura, usted no va a tener una población fonónica suficiente para que medie la interacción. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Eh, bueno, Juan David, yo creo que vamos a cerrar hasta acá la sesión de preguntas.
A no ser que A ver, tengamos, falta no sé, uno. Ya, dejemos que pregunte el último, que tiene la mano levantada, y cerramos. ¿Listo? bueno, listo. Alil, Hola Juan David. tengo Bueno, abierto el primero, otro lado. sí, es que me cancelaron la reunión, Ah, pero bueno. bueno, en todo caso, mi pregunta estaba relacionada con, digamos, la información que uno puede extraer de la densidad de estados, por lo menos la que usted presenta ahí. Digamos, en ese sentido, uno a partir de, de esa densidad de estados, por ejemplo, ¿qué conclusiones podría sacar? ¿Será que me podría repetir las conclusiones y, por ejemplo, dar una explicación de por qué esos dos picos, explicación física de por qué esos dos picos alrededor del pico central y por qué, por ejemplo, la densidad de estados de spin down es más alta que la de spin up? Y digamos, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, la densidad de estados de spin up y de spin down difieren, Jalil, esencialmente en este caso particular porque los electrodos que yo considero son ferromagnéticos. ¿Sí me entiende? Eso significa que el acoplamiento, ese acoplamiento gamma, es igual a lo siguiente. Eso es igual gamma, sigma es igual a gamma, a un gamma sub 0 sobre 2 que multiplica a 1 más sigma, ¿cierto? Eso significa que si sigma es up, esa es la sigma no, rho, que es la polarización de spin del electrón, ¿cierto? Entonces, si la, Disculpe, no está mostrándose la pantalla. bueno, pues no, no, simplemente le estaba contando, pero si quiere, Ah, acá ok, escribo ok. la página. No, no. Ah, no, entonces sí, está bien. Pensé que Rho estaba escribiendo. gamma sigma es igual a un gamma sub 0 sobre 2 que multiplica a 1 más la polarización de spin del electrodo. Nuevamente, si los electrodos son ferromagnéticos y tienen una determinada polarización de spin. Este gamma up va a ser diferente de gamma down. Entonces, obviamente, usted va a tener un ensanchamiento diferente para spin up y un ensanchamiento diferente para spin down, por ejemplo. Entonces, las alturas van a ser distintas. ¿Sí me explico? Sí, o sea, digamos desde el punto de vista formal de la estructura, o sea, digamos que se puede ver, pero desde el punto de vista, ¿por qué se privilegia el gamma up sobre el gamma down? O sea, ¿qué es lo que hace que el sistema físico No, por privilegie uno así? la polarización del electrodo, Jalil. Porque usted obviamente por la segunda Ah, ley ok, de la sí. termodinámica va a tener mucha más probabilidad de poblar las bandas spin-up si la polarización del metal ferromagnético es más spin-up y va a poder poblar más las bandas spin-down si es al revés, spin-down, ¿sí me entiende? Ah, ok, ok. Sí, claro, claro. Entonces una Y cuestión respecto a la otra parte, termodinámica. La otra y parte, respecto, ok. Jalil, entonces es básicamente esto. ¿Cuál es el dibujo que uno tiene? Obviamente, como esto era, como les dije, esto es una prueba de concepto que de hecho nosotros hemos hablado de esto algunas veces, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Acá a nivel, vale, cuidado, a nivel local, usted tiene un nivel acá donde tiene, por ejemplo, un spin up y tiene otro nivel acá donde tiene un spin up y un spin down. Esta energía de acá es 2 epsilon sub 0 más U, por ejemplo, esta es epsilon sub 0. Usted tiene que suministrar una energía E sub 0 más U para poder ocupar doblemente ese nivel de ahí. Como esto está alrededor de un reservorio, Jalil, entonces básicamente lo que significa esto, así como nosotros lo tenemos acá, es que de los otros lugares del reservorio no puede haber corriente hacia ese punto de ahí, porque está doblemente ocupado. Para que haya corriente, usted tiene que desocupar esto acá. ¿Sí o no? En ese caso estamos en una fase metálica, ¿sí o no? Pero cuando usted tiene densidad de estados, acá, siempre y cuando usted pueda suministrar esta diferencia de energía, usted va a estar en una fase aislante. ¿Qué sucede cuando usted introduce las vibraciones? Cuando usted introduce las vibraciones, pues suceden dos cosas. Lo primero y lo más importante es que usted ya no tiene solamente dos niveles, sino que tiene infinitos niveles que puede ocupar.
Entonces, esto favorece la fase metálica. Porque obviamente del reservorio, usted ya no solamente va a tener que saltar a uno de estos dos niveles, sino que puede saltar a cualquier nivel. Y todos estos niveles son los niveles que se muestran acá en estos lóbulos, ¿cierto? Que están disponibles para ser ocupados por los electrones del reservorio. ¿Sí me explico? Ah, ok, sí. Entonces, en Pero digamos este que no hay momento, ningún motivo por lo que, o sea, en este caso digamos que son como un montón de lorentzianas superpuestas. exactamente. Y en Eh, este momento no hay nada, por lo menos, a no ser, eh, no hay nada que favorezca la fase aislante acá o no metálica, sobre todo por las vibraciones. Lo que pasa es que recuerde que un metal en condiciones de acoplamiento fuerte entre los electrones está en una fase de aislante de Mott, ¿sí o no? sí, Entonces, realmente hay dos formas de yo ver el aislamiento en el estado sólido. Hay una forma que se llama el aislamiento de banda y la otra forma es el aislamiento por interacción electrón-electrón fuerte. Entonces, ese es ese tipo de aislamiento que tenemos acá. Es ok. una fase no convencional de este hamiltoniano, que es la fase de Mott, pues, o algo parecido a la fase de Mott. ¿Cierto? Sí, digamos que en esa parte me parece interesante porque, digamos, los picos que más resalta son esos tres. Entonces, no sé si de pronto había otra razón intrínseca por la que únicamente esos tres picos se puedan Sí, distinguir y sí, no los claro. otros. Obviamente, supongamos que usted tiene estos picos, para ver, acá hay un pico, hay dos picos, tres, cuatro picos, o sea que el nivel 2 epsilon más U se divide en cuatro picos y aparentemente el nivel de epsilon se divide en tres, ¿cierto? Y acá hay como un gap. ¿Por qué no aparecen más picos? Esa es la pregunta. Eso tiene, desde el punto de vista del modelo y obviamente desde la física, tiene dos razones. La primera razón es por la temperatura. La temperatura no es lo suficientemente grande para excitar más modos que obviamente permitan ocupar niveles de energía diferentes. Esa es la primera razón. La segunda razón es que estos de acá son los estados energéticamente accesibles. Pueden haber otros niveles por acá y por acá, pero para usted acceder a esos estados necesita una energía supremamente grande y entonces el proceso se vuelve desfavorable. ¿Sí me explico? Sí, ok, entiendo. Eso es básicamente lo que sucede. Bueno, Bueno, Gracias. bueno, Juan. Entonces agradecemos a Juan David por su conferencia, por su charla, por su motivación, sobre todo para aquellos que se quieran integrar al semillero que está orientando Juan David. Muchas gracias a todos por su participación Gracias, profe. y bueno, el próximo gracias. jueves tenemos otra charla, un invitado argentino que nos va a hablar sobre algo relacionado con la fotónica aplicada al COVID, ¿no? A la detección de COVID. Entonces, están cordialmente invitados. Bueno, entonces cerramos por acá nuestra charla y nos vamos al TINA, a la reunión que tenemos los profesores de física. Gracias, Juan Bueno, David. bueno, señor. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Listo, hasta Gracias luego, por la profe, exposición, gracias. profesor. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias, Juan. Chao, chao, Roger. Hasta luego, profe, gracias. Listo.